Buen día, compañeros. El trabajo busca entender cómo el envejecimiento afecta el funcionamiento mental, cognitivo y físico durante la etapa de este ciclo vital. Algunas personas pueden experimentar cambios en diversas áreas cognitivas, como lo son la memoria, la atención y capacidad de resolver problemas. Mas, sin embargo, es importante destacar que los cambios no son uniformes para todos y pueden estar influenciados por diferentes factores como lo son el estilo de vida, trabajo, educación y salud en general, así como otros puntos que se van a abordar a lo largo de toda la presentación. Como lo hemos visto en clases anteriores y en las lecturas, se ha demostrado que el ejercicio eh, regular, una dieta equilibrada, actividad física y la socialización pueden jugar un papel muy importante para mantener estas habilidades cognitivas y evitar deficiencias en esta etapa, así como la capacitación y el aprendizaje continuo y la participación en actividades sociales pueden contribuir de manera positiva. Así que vamos a ver qué nos prepara la presentación. Causas del estrés en la edad media. Algunas de las causas que les puede generar estrés a las personas en esta edad son el entorno, ya que, un ejemplo, los cambios de vecindario, el lugar donde trabajas, inclusive el lugar en donde vives, depende mucho de tu entorno. Si, por ejemplo, es un lugar en donde no hay muchas comodidades, eso puede generar a las personas de la edad estrés, ya que las personas en esta edad tienden a preferir su estabilidad. El género y las expectativas de roles tradicionales es un ejemplo de ello, ya que, por ejemplo, las personas de esta edad están acostumbradas a que traten de manera diferente a las mujeres y a los hombres solo por su género. La salud, ya que a medida que van envejeciendo, pueden surgir problemas de salud por cuestiones naturales de la edad y esto les puede generar estrés. También, aparte de su enfermedad, sino el preocupar a sus familiares, los gastos que se tienen que hacer, etc. La raza, ya que algunas personas, debido a su raza, suelen sufrir de discriminación, desigualdades sociales y económicas. La posición económica también es un factor muy crítico que afecta a la mayoría porque de su economía prácticamente viven. La cultura, depende de la cultura que le hayan arraigado en su familia. Esto puede ser un factor de estrés, ya que pueden sufrir presión social dependiendo de la cultura que traigan arraigada. La personalidad, especialmente a aquellas personas que tienen un carácter más rígido, les cuesta trabajo adaptarse a los demás. El estado civil, ya que los divorcios o la viudez les puede causar algunos problemas emocionales al querer no estar solos en su vejez. Los hijos, en la parte de la crianza de los hijos, les causa estrés, ya que esto conlleva desafíos generacionales. Y la función laboral, ya que a medida que pasa el tiempo y trabajan, puede surgir más presión. El estudio actitudinal de Sadley. Este estudio inició en 1556, en donde estudiaron a 500 adultos, hombres y mujeres, entre las edades de 22 a 67 años. Este fue un estudio longitudinal en los que evaluaron a los mismos participantes cada 7 años en 6 habilidades mentales primarias, en las que una de las cosas que identificaron fueron patrones de cambio, en los que la mayoría de los participantes mostraron una estabilidad cognitiva hasta los 60 años. La inferencia de cohortes también, ya que los cohortes más recientes tendieron a tener mayores o mejores resultados debido a factores que tienen mayor alcance a la educación y sus factores de vida. Los participantes con un nivel más alto de educación tendían a tener más habilidades cognitivas. Pero también detectaron a personas con deterioro temprano, o sea que antes de los 60 años ya tenían problemas neurológicos. Y las personas con redes sociales extensas también tuvieron a tener un mejor funcionamiento cognitivo. También la variabilidad genética en el cerebro.
Análisis de tejido cerebral mostró que en la Edad Media hay gran variabilidad genética en relación al aprendizaje y la memoria. Inteligencia fluida e inteligencia cristalizada. La inteligencia fluida básicamente es la capacidad que tenemos para resolver los problemas que se nos van enfrentando día con día. No requieres un conocimiento en específico, simplemente ir descubriendo. Por ejemplo, el pensar o resolver problemas de manera lógica. Y la inteligencia cristalizada es la capacidad de recordar y usar los conocimientos que has adquirido a lo largo de tu vida para resolver problemas. Esta inteligencia se basa en la experiencia y en el contexto cultural. Algunos ejemplos de esta inteligencia son como recordar algún texto o algún concepto, recordar cómo hacer algo, memorizar, etc. Hola, vamos a comenzar el punto número 5, que es la pericia. La pericia, definiéndolo, son habilidades que se pueden ir deteriorando y son del desarrollo cognitivo. Estas en especial se producen en la edad adulta. También es conocida como conocimiento especializado o pericia. Según la lectura, es una forma de la inteligencia cristalizada relacionada con el proceso de encapsulación. Más adelante lo vamos a ir viendo de una manera más específica. Pero bueno, los diferentes avances continúan en esta etapa de la pericia y también en la edad de la adultez media. En su mayoría se llega a relacionar con la inteligencia de manera general y también las habilidades de la inteligencia fluida en los adultos se encapsulan, es decir, que se dedican a clases particulares de conocimiento. En la lectura nos mencionaba que llega a suceder que a veces puede que los conocimientos llegan como a guardarse y cuando llega una determinada situación en donde se necesita pues utilizarla, sale a la luz. Los adultos pueden tardar más que los jóvenes en procesar informaciones, por eso que a veces al explicarles cosas a nuestros abuelitos, a nuestros papás quizá, puedan tardar un poquito en entendernos o pues tengan un poquito más de tiempo para poder procesar la información. Pero ¿qué creen? Que cuando se trata de poder resolver problemas es justo lo que les comentaba. Llegan a salir a la luz estos conocimientos que estaban guardados o encapsulados, como ya mencionamos con la pericia, y a la hora de resolver problemas son muy hábiles porque justo todas estas experiencias que han tenido y las diferentes situaciones los llevan a tener un poquito de más experiencia. El proceso de encapsulación facilita el acceso a la información, a la incorporación de otra información y además a su utilización. Como ya lo mencionaba, es más fácil a la hora de resolver problemas y esa es una gran ventaja. Justo cuando se trata de resolver problemas, el conocimiento encapsulado lo recompensa y permite resolver de manera más rápida y eficiente. El razonamiento intuitivo y que parte de la experiencia es también característico de lo que se llama un pensamiento postformal. Vamos a pasar con el pensamiento integrativo, que es el punto número 6. Y bueno, los adultos integran de una manera muy eficaz la lógica, la intuición, la emoción y concilian ideas con hechos que han vivido anteriormente, además que añaden información que ya saben. Una característica importante del pensamiento es que su naturaleza es integrativa. Los adultos maduros llegan a integrar, pues como ya les dije, las ideas de una manera especial porque gracias a los hechos o a las diferentes situaciones que han vivido, eso los ayuda y lo van integrando con información que justo ya saben. Interpretan lo que ven, lo que leen, lo que escuchan, de lo que significa para ellos.
Creo que ellos son muy observativos, además que tienen una gran facilidad para interpretar cosas que nosotros como jóvenes quizá no la tenemos esa habilidad. En lugar de aceptar algo por lo que parece, lo filtran a través de su experiencia y aprendizaje de toda la vida. Es justo lo que les decía, ellos utilizan mucho la experiencia que han tenido en diferentes hechos para poder ir desarrollando diferentes, o bueno, más bien no desarrollando, sino enfrentando diferentes problemas y situaciones que se las atraviesan en su vida. La sociedad se beneficia de esta característica integrativa del pensamiento adulto, ya que pues es muy útil. No sé si en su mayoría creo que es muy común que a los abuelos se les pide consejos, o son ellos quienes nos dan consejos justo por este tema, por su experiencia que han vivido. Son los adultos maduros los que traducen sus conocimientos sobre la condición humana en narraciones inspiradoras que guían a jóvenes y a diferentes generaciones que son más jóvenes que ellos, justo pues con base a la experiencia, con base a su vida, y pues nos guían de cierta manera aconsejándonos, o a veces nos dicen como yo te lo digo porque no quiero que lo vivas, o porque yo ya lo viví, o porque quiero evitarte que lo vivas. Entonces pues a base de la experiencia ellos son quienes nos guían y son de gran utilidad esas frases, esos consejos que nos dan a nosotros. En el punto número 7 vamos a abarcar la creatividad, y pues quiero decirles algo que me pareció muy importante, que en la lectura mencionaba que la creatividad no se hereda. Puede brotar de diversas experiencias y favorecen a la perseverancia y a la superación de diferentes obstáculos o problemas. La creatividad parecería ser producto de contextos sociales, además de contextos o inclinaciones individuales. Las diferencias individuales pueden también propiciar a la creatividad. O sea que no porque mi mamá sea muy creativa quiere decir que me puede heredar o voy a nacer y voy a ser igual de creativa. Cada quien tiene habilidades diferentes y definitivamente la creatividad no se hereda. Pero quiero mencionar algo. Las personas adultas tienen una capacidad grande para ser creativos, así como también se ha reconocido que los niños son muy creativos, también las personas adultas. Es por eso que en su mayoría los abuelitos o las personas mayores deciden meterse a cursos de manualidades, porque a lo mejor quizá no se consideran buenos, pero lo son, y quieren reforzar, y además que les sirve como para entretenerse. Algunas características de las personas creativas es que tienen iniciativa, corren riesgos que creo que no cualquiera, son independientes, son perfeccionistas, son innovadoras, son flexibles, además que son receptivas de nuevas ideas y de nuevas experiencias, o sea que no les importa mucho el riesgo. Sus procesos de pensamiento son inconscientes y los llevan a raptos de iluminación. A veces las ideas les brotan y no es como que lo estén controlando, sino que es parte de ellos. Examinan con más profundidad un problema y con ello tienen soluciones más rápidas o soluciones diferentes a personas que no son tan creativas, y eso es algo muy especial, considero yo. Lograr una creatividad extraordinaria requiere de un conocimiento profundo y muy organizado de un tema, motivación y un fuerte apego al trabajo. Una persona primero debe estar completamente empapada de una materia para poder ver sus limitaciones, concebir diferencias radicales y adoptar un punto de vista nuevo y único. O sea que no solamente soy creativo porque sí. Para poder desarrollar la creatividad en cuanto a algún tema, alguna situación, debemos de estar empapados del tema. No puedo decir voy a hacer un cartel de tal cosa si no sé nada de eso y solamente es como que pues le voy a poner lo más bonito que se vea, sino debemos de estar empapados del tema. Hola, mi nombre es Jeroyer Domingo Lozano. Yo voy a hablar sobre el punto 8 de creatividad y edad. Para este caso, Simonton de 1990 nos habla mucho la relación que tiene el adulto con la creatividad. En primera, porque la creatividad va a nacer desde que pues está niño, hay una etapa de niñez, pero sobre todo también nos habla
¿cómo es posible que un adulto empiece a tener una relación más allá de lo que ella tenía? Por ejemplo, para este caso nos habla mucho sobre que una persona adulta va a tener un nuevo conocimiento o una nueva habilidad. Por ejemplo, los carpinteros, un ejemplo, los filósofos, los matemáticos, después de haber experimentado varios tiempos, de haber estado pues en la vida, no estando conociendo nuevas cosas, ellos adquieren mejor y de preferencia obtener algún otro conocimiento que es algo que no habían tenido en mente. Y por eso es también muy importante que la creatividad y la edad van de la mano. En primera, porque la creatividad va a tratar de ayudar a cubrir esos espacios que estaban vacíos para poder solventar esas necesidades que ellos están teniendo, o más bien esas habilidades que ellos están teniendo para poder controlar sus emociones, tal vez para poder tener un poco más de habilidades en lo que ellos se consideran pues más precisos. Es muy importante recalcar que la edad no importa. Creo que la edad es un poco un número, pero lo que sí importa es la mente y el papel que se está jugando para poder realizar alguna actividad que ellos consideren adecuada. Para el punto 9 de trabajo y educación, vamos a hablar de algo muy importante. Existen tres factores. El primero son los estudiantes, el segundo son los estudiantes y adultos que ya empiezan a trabajar, y en tercera tenemos a los adultos mayores que ya tienen la capacidad de hacer algo. Un niño, por ejemplo, no va a enfocarse tal vez a estar trabajando. En el caso de primaria, secundaria, en la actualidad creo que no todos hacen eso. Sin en cambio, ya los adultos un poco más mayores, entre 30 y 20 años, empiezan a construir y a trabajar para solventar sus necesidades. Y aquí es muy importante recalcar que por qué el trabajo y la educación van de la mano. En primera, porque si hay una necesidad, que tienen que trabajar para solventar sus gastos. Por ejemplo, en los universitarios creo que pasa mucho esto, que empiezan a tener que carecer o tener que trabajar para solventar los gastos que se están teniendo dentro de su escuela. Y por último tenemos a los adultos. ¿Por qué los adultos? Porque los adultos mayores tienden ya a tener una mejor capacidad, digámoslo, porque ya están jubilados en algunos casos, y algunos tienen como ya esa capacidad de ya no trabajar. Entonces piensan a poner algunas cosas en práctica que en su futuro, perdón, en su pasado no lo hicieron y que hoy en día lo quieren implementar. Por ejemplo, los adultos mayores y los matemáticos, filósofos, toda su vida hasta la vejez siempre se decidieron trabajar y poner en práctica lo que ellos habían aprendido. Es por eso que en este caso hablamos mucho que los adultos mayores también ya tienen esa capacidad para aprender algo, y no tal vez por la experiencia, más bien es por el tiempo que le van a dedicar, porque ya no se van a preocupar por trabajar ni por estudiar, porque pues ya se jubilaron del trabajo, se jubilaron tal vez de una carrera académica y empiezan a estudiar, pero por su propia parte, no porque hay una escuela, una cultura que los esté indicando que tienen que estudiar. Para el punto 10, en trabajo o retiro temprano, vamos a hablar mucho sobre la importancia que los adultos mayores tienen. Creo que hemos visto todos adultos mayores que siguen trabajando. Por ejemplo, en las tienditas, lo que son Aurrera, Walmart, Sam's, siempre hay los cerillitos que se le conocen. Entonces, muchas de las veces son los adultos mayores quienes están trabajando, y nosotros preguntamos de que, oye, ¿y por qué están trabajando? O sea, si ya les pagan, ya están jubilados o cualquier otra cosa, pero ellos siguen aferrados. Y creo que también lo hemos visto en el ámbito educativo, que hay muchos maestros que ya están a punto de jubilarse, pero no se jubilan, que porque se sienten tal vez mal, van a sentir depresión o van a sentir ansiedad, se van a morir. Y eso va a partir mucho desde el momento en que ellos empiezan a depender de una cultura un poco más trabajadora, que ellos tienen una mentalidad que si trabajan, mientras no trabajen, ellos se van a morir. Entonces ellos están como trabajando, y su meta es trabajar. Entonces es importante recalcar que el trabajo es importante porque pues sostiene, ¿no?, una economía,
pero también es un enfoque en el que las personas mayores, en este caso, tienden mucho a depender. Yo pongo aquí ejemplo a mi abuelo tiene 62 años y ahí en la imagen lo pongo, y él es una persona que nunca ha dejado de trabajar, así esté enferma, esté muy mal, él viene siempre a trabajar y tiene la posibilidad ya de jubilarse, de retirarse, pero él me comenta que él nunca lo va a hacer porque dice que él se va a enfermar si llega a la casa. Entonces es muy importante ver cómo el pensamiento que tienen ellos va a influir dentro de su trabajo y de su ámbito laboral. Entonces, por esta parte, siempre ellos tienen un motivo de seguir trabajando. Entonces, Las elecciones laborales de los adultos influyen mucho en su desarrollo cognitivo, ya que aquellos con una mentalidad flexible tienden a buscar trabajos complejos que estimulen el pensamiento y mejoran su capacidad cognitiva, independientemente de si son trabajos tradicionales o trabajos domésticos complejos. Existen personas que realizan tareas desafiantes y que tienen un mejor desempeño cognitivo al envejecer. Por ejemplo, en la lectura abarca el cómo aprender a cambiar una tubería puede ser un reto para alguien y eso mejora su habilidad cognitiva. Eh, También el ser abierto a las nuevas experiencias impacta de manera positiva en la conservación de ciertas habilidades mentales. Y el trabajo más significativo podría hacer el trabajo más significativo podría ayudar a mantener y mejorar las habilidades cognitivas en trabajadores de mayor edad y a pesar de tener las habilidades intactas y bien, su edad es un gran desafío para las oportunidades de trabajo debido a los prejuicios acerca de su capacidad para aprender y mejorar. Según yo, sí tiene sentido. Hola compañeros, yo les voy a hablar de este subtema que es el aprendiz maduro y voy a empezar con una pregunta muy crucial que se debe de decir porque me llamó mucho la atención en la lectura, que ¿por qué las personas de edad media o adulta, por así decirlo, inician una educación formal? Podemos decir que la educación permite a los adultos desarrollar su potencial cognitivo, personal y social. También ayudan a mejorar su autoestima. En algunas personas para ayudar a sus hijos con sus tareas, otros para estar al tanto de los cambios en el mundo del trabajo, como podemos ver. Constantemente está en constante cambio las tecnologías y por eso quieren estar al tanto de ello en el ámbito laboral. Algunas para actualizar sus conocimientos y habilidades, otros para tener esa capacidad de dedicarse a unas ocupaciones nuevas, de así cambiar de una ocupación a otra y adquiriendo esas habilidades. Otras para ascender de cargos o puestos, por así decirlo, para ascender. Otros para independizarse, para hacer sus propias cosas por ellos mismos, ya no estar dependiendo de una persona, ya sea de los hijos, sino hacerlo por sí solo, y por eso se dan también. Otros porque ya están como si fueran cercanas al retiro y quieren ampliar su mente y sus habilidades para aprovechar su tiempo libre de un modo más productivo e interesante. O sea, ellos como ya van de salida y dicen pues no, ¿qué voy a hacer después? Entonces ellos dicen pues voy a aprovechar ese tiempo para aprender otras cosas, para ver mis habilidades más allá, qué es esto, me interesa esto, quiero aprenderlo. Entonces pues en eso también. Otros porque simplemente lo disfrutan y quieren seguir haciéndolo toda su vida, seguir aprendiendo, porque sabemos que como estamos en constante cambio, pues ellos quieren seguir aprendiendo y aprendiéndolo toda su vida. En algunos casos también, como podemos ver,
que las mujeres, como por así decir, las mamás que se dedicaron tiempo de su adultez temprana al cuidado de los niños, de la casa, y quieren reincorporarse al mercado de trabajo, entonces ellos empiezan a aprender y a adquirir esos aprendizajes para poder desarrollarlos en el campo laboral, porque podemos ver, se pasaron casi todo su tiempo en la casa, y abrirse a un nuevo paso a otro entorno, pues sí necesitan aprender en ese caso. En esta otro apartado, que son las habilidades laborales, aquí les voy a hablar que como sabemos que el mundo está en constante cambio, por ello vienen nuevos avances tecnológicos que requieren que obtengamos esas habilidades nuevas para poder estar, como así decir, a la par y no estar en desbalance. El desarrollo de la tecnología y el desplazamiento de los mercados en el trabajo es muy frecuente, por ello los lleva a ello la necesidad de capacitarse y aprender nuevas habilidades, como las habilidades tecnológicas, como ahorita lo estamos viendo. La tecnología ahorita es como si fuera muy destacada, que pues son muy necesarias para tener éxito en el mundo moderno, podemos decirlo, y es un importante componente capacitarse. También porque podemos decirlo que la educación laboral es beneficiosa, porque refuerza lo moral, aumenta la calidad de trabajo, mejora el trabajo en equipo y la solución de problemas, e incrementa la habilidad de enfrentar las nuevas tecnologías y otros cambios en los centros de trabajo. Aquí podemos ver que también pude leer en el documento, en la lectura, que prácticamente los adultos mayores tienden a desarrollar mejor estas capacidades de las nuevas tecnologías que los de la edad temprana. Entonces, podemos decir que ellos tienen la capacidad de adquirir rápidamente, no tan rápido como los niños y todo, los adolescentes, porque ellos prácticamente hoy en día son los que están en la era de la tecnología, y pues por ello pues aprenden súper rápido todo eso. Pero en los adultos mayores se les facilita por así decirlo, ya que gracias a su experiencia pues podemos ver que ellos son mucho más hábiles en adquirir esos conocimientos. Aquí podemos ver como si fuera unas imágenes que puse, pues los adultos mayores están abiertos a las nuevas tecnologías en algunos casos, porque en su trabajo lo requieren. Entonces, pues sí, como pudimos ver en la pandemia, prácticamente los trabajos se hacían en línea y todos ellos, entonces fue un paso que dieron, que unos se tuvieron que adaptar a este cambio y aprender, porque prácticamente todo se hacía en línea, y esto fue pues drásticamente un cambio que se dio a que como antes estaban acostumbrados a trabajar. Tal vez sí ocupaban las computadoras, pero no tanto como en ese tiempo. Ahí podemos ver que pudieron aprender nuevas formas de utilizarla, nuevas herramientas que se había, nuevos software como la de Zoom para hacer reuniones,
y para realizar otros trabajos. Entonces ellos aprendieron mucho más en ese tiempo prácticamente. También les voy a hablar sobre la alfabetización. La alfabetización en sí es un requisito fundamental para integrarse al ámbito laboral. Los adultos, podemos decir como si fueran los adultos que están alfabetizados, usan información impresa y escrita para desempeñar sus actividades por así decirlo. Ya no utilizan tanto como si fuera la computadora, como podemos decir hoy en día. Por así decirlo, la alfabetización es muy importante, ya que si no sabemos lo básico, a leer, escribir, prácticamente están como si fuera expuestos a cualquier cosa, a que les puedan quitar ya sea un terreno haciéndoles firmar su nombre. Y por eso es muy importante la educación, aprender por lo menos a escribir y leer para que así estén al pendiente de cualquier papeleo o documento, por así decirlo. Porque también podemos decir que si las personas que no saben leer, escribir o no están alfabetizadas, tienen menor probabilidad de que consigan un trabajo. Y eso es como si fuera muy triste, porque no les pueden dar un trabajo que ellos pudieran desempeñar o les gustaría desempeñar por eso, por la desalfabetización. Pero como podemos ver, la alfabetización hay niveles, ¿no? Está la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrados. Entonces, ahora, hoy en día, en este siglo, una persona con un 4º de grado de educación, al menos que se considera alfabetizado, pues casi no tiene como si fuera, no sirve de algo, porque si tienes tu diploma que sea de primaria, secundaria, prepa, ya casi en los trabajos dicen, no, necesitamos que tengas una licenciatura, por así decirlo. Necesitamos que estés especializado en esto. Y entonces eso es lo que a veces refrena el conseguir empleo, y también les impulsa a tener como si fuera a entrar a estudiar esos niveles, ya sean abiertas, como podemos hoy en día, pues se pueden decir que ya hay escuelas abiertas para que puedas seguir tus niveles de estudios, y los dejaste en primaria, secundaria, prepa, ya puedes seguir estudiándolos en un corto tiempo prácticamente, y eso está muy padre. Sí, está muy padre. También podemos decirlo que hay un rasgo muy común en la alfabetización, es que el alfabetismo en las mujeres de los países en desarrollo, que apenas se están desarrollando, no se consideran muy importantes que estudien. Podemos ver que las mujeres somos muy marginadas, entonces no se les permitía como, ¿para qué vas a estudiar? No, tú dedícate a la casa y ya. Lo más importante era que los hombres estudiaran, porque ellos van a dar el gasto de la casa, ellos van a mantener a la familia, y a las mujeres hacían de menos, no, tú ocúpate de la casa ya. Pero hoy en día podemos ver que
prácticamente las mujeres también podemos estudiar un nivel mucho más avanzado, no solo la primaria, secundaria, la preparatoria, tener un nivel de universidad y llegar mucho más alto en el posgrado. En la lectura que revisé, que nos dio la maestra, en un reciente, como en los años 2003 al 2012, la ONU designó la década de la alfabetización, donde patrocinó encuentros y programas para fomentarla. Yo me di a la tarea de encontrar ese documento y se los puse ahí, donde dice que todos tenemos derecho a la educación prácticamente, para que ninguno quede sesgado en el proceso de aprender esos niveles. Y pues en ese lapso de tiempo, pues digo, yo creo que sí, porque en donde yo vivía se abrieron como programas para que las personas mayores, por así decirlo, de media edad, pudieran seguir estudiando su nivel de primaria, secundaria o hasta donde lo habían dejado de estudiar. Les enseñaban, si no podían, desde lo básico, a leer, escribir, hacer oraciones. Yo me tocó ver eso en mi comunidad porque no había como así decirlo, un lugar fijo donde impartían estas actividades, por así decirlo. Entonces se iban allá les decíamos a la comisaría, por así decirlo, ahí donde están las autoridades, les daban un espacio donde podrían estudiar. Y sí, habían maestros que venían o algunas personas que les invitaban a decir que si tú puedes leer, escribir, y si quieres sumarte para ayudarles a las demás personas a que puedan aprender y tú puedas enseñarles, también eran bienvenidos y era súper padre, ¿no? Pues sí, toda la comunidad ayudándose entre sí. Y pues desde mi punto de vista, la educación en los adultos de edad media, pues la verdad es súper padre, porque si no tuvieron los recursos necesarios en ciertas, como por así decir, los que viven en lugares rurales, pues no se les permitía, o tal vez sus padres no tenían los recursos económicos para que pudieran seguir estudiando, y ellos allá en su edad adulta ya tienen, como se así, los recursos, y ellos dicen, no, pues voy a hacer esto que me gustaba hacerlo cuando era joven y quiero terminarlo, ese es mi sueño, y que ellos luchen por ello es muy bonito, la verdad. Yo sí, la verdad, apoyo mucho eso, de que sigan estudiando y no se queden estancados de no, porque se me pasaron los años y ya, no voy a seguir estudiando. Bueno, esto fue todo de mi parte, compañeros, espero que les haya gustado.